Hay que entrar allí y descubrir qué cuesta vestirse. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico ahí dentro. Yo ofrezco entrar en la tienda. Bueno, a que no habéis sabido que existen zapatos con los ganchitos, mira, de invierno. Por 650 coronas podemos llevar de merino. Los noruegos usan mucho este tipo de pantalones. Entramos, por ejemplo, antes valía 1199, ahora podemos comprar por 495. Tienes todo, ropa para lluvia, ropa para invierno, chaquetas, zapatos. Bueno, aquí tenemos el muñeco de esquiar, 1500. Wow, 8500 coronas. Mira el chaleco, qué bonito, wow. Cuesta 5799 coronas. Esto es de segundo mano, qué fuerte. Me parece o huele a jabón lavado. Mira, creo que es un vestido blanco. No lo puedo creer, ¿no? Alguien vendió, no dejó, tiró su vestido blanco. A ver. Hello, hi, como dicen en Noruega. Hoy vamos a hablar sobre los precios de la ropa, zapatos, bolígrafos. Tienen que ver los bolígrafos con lo que es la ropa. Ahora os digo por qué, porque los bolígrafos aquí valen muy caros. Vamos a mostrar hoy puros precios de las cosas que cuesta en Noruega. Cuánto cuesta vestirse en Noruega y sí, intentamos hablar de los precios aquí. Como viene y empieza ya la temporada de invierno, es un tema muy curioso, interesante, que hay que entrar allí y descubrir qué cuesta, por ejemplo, una chaqueta, un pantalón, qué cuesta vestirse. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico ahí dentro y queremos que hoy vayamos juntos a curiosear qué podemos encontrarnos ahí. Ya de entrada les digo que los precios dicen que son carísimos, pero para eso vamos a comprobarlo hoy y estamos justo frente de un centro comercial. ¿Vale? Es un centro comercial normalito, ¿vale? Normal y corriente, que hay otros quizás más grandes, pero bueno, vamos a entrar dentro a investigar qué hay por acá. Y eso sí, hoy tenemos tres rutas curiosas, ¿vale? Que es un centro comercial normal y corriente. El otro vamos a visitar el outlet, donde los precios deberían de ser más bajos. Y el tercero iremos a una tienda de segundo mano. Nos vamos a ver los tres precios diferentes. Quédase con nosotros porque creo que va a ser muy interesante. Entramos en centro comercial donde hay muchas tiendas, así que vamos a empezar por alguna tienda. No tenemos plan de una tienda específica, vamos a ir como siempre buscando lo que nos da el día y lo que vamos encontrando. Yo ofrezco entrar en la tienda H&M, que es una marca internacional, está en todas las partes y vamos a comparar los precios. Por ejemplo, mira el jersey, ¿cuánto cuesta? 449. Una chaqueta que la verdad que no es bien para invierno porque es muy finita, pero así para salir 549. Este es más para otoño. Este cuesta 549. Un vestido finito. Y este tenemos precio de 299 coronas. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parecen los precios estándar. De momento, nada exorbitado. Otro vestido negro, que nunca falta un vestido negro, 129 coronas. En H&M hay pantalones, mira, tenemos aquí H&M pantalón, jeans, cuesta 279. No vamos a olvidar que ahora mismo no hay rebajas, no hay nada, entonces los precios son tal cual lo que cuesta. Mira esta chaqueta. Esta 699 coronas. Está bonita, pero eso es muy finita también. Gorros, vale, gorros para invierno. 179 coronas. Mira el bolso de H&M, 399 coronas. Bufanda, 199 coronas. Zapatos que no son de invierno, la verdad, 399 coronas. Vale 199. 199 coronas. De hecho que me voy a comprar quizás. Mira, para la lluvia 699 coronas. Tres braguitas que cuesta 149 coronas, por ejemplo. 279 coronas. Pijama, mira, 349 coronas. Como pueden ver ahí, significa hombre en noruego. Y está toda esta sección acá. Pero claro, eso no es tan... Es para otoño quizás, pero claro, si llueve. Un jersey
349. Chaqueta, por ejemplo, esta cuesta 599. Sudadera, a ver, 2.99. H&M tiene los precios más o menos estándar. Tiene un montón para elegir. Pantalón de vestir, pantalón clásico. Mira, esto me gusta mucho. Cuesta, por ejemplo, 699 coronas. ¿Quieres probar? Ahora no. Patos, a ver cuánto es esto. Los zapatos, 249 coronas, que serían casi 50 euros. La chaqueta. Se parece a la que yo tengo. Oferta, 300 mira. coronas. Oh, entonces hemos encontrado artículos de oferta. Ah, sí, esta parte. Correcto, mira, 50%. Ahora que encuentras tu talla o no, esa es otra cosa. Sí, pantalones en 200. Ah, mira esta. Chaleco 300. Bonito, ¿eh? Me gusta ese tipo de esto. Wow, qué color más bonito. A ver, lo voy a ser sincero. Yo antes, cuando era más jovencito, siempre había querido vestirme como que con estos tonos y esta forma de vestir como que más formal. ¿Cuánto vale? 699. Pero usamos ropa deportiva en sí. Siempre ropa deportiva a todos lados. Sí. Deportivos y solamente que tenemos una chaqueta. Sí, correcto. Pero sí que es verdad que a veces me apetece otra vez vestirme de clásico porque me gusta el toque clásico. Cuando es una tienda de deporte aquí en Noruega, tú vas a encontrar muchas cosas. Una de ellas es que os aconsejo comprar algo como esto, tipo así, que tú pones toda esa ropa debajo de tu ropa normal, y eso está hecho 100% de merino, es 100% natural. Puedes encontrar varias marcas, un montón, venden un montón, varios colores. Por ejemplo, este es roja, es bonito, cómodo. Y lo más importante, que es muy caliente, entonces es muy fina, pero si tú te pones debajo de tu ropa, te protege mucho del frío. Y como sabemos que aquí hace frío, te ayudará. En España también se puede usar. Yo he regalado a mi mamá porque en España a veces también hace frío. Y en casa andar es muy cómodo. Eso sí cuesta caro. Mira, por ejemplo, este solo pantalón encontramos por 939 coronas. Parte de arriba, 999 coronas. Hay también otra marca que es Devil, 749 coronas. La parte de abajo 749 también coronas. Y otra que es del hombre, que pone man, y sale 1199 coronas. O sea que es bastante caro. Muchas veces podemos encontrar en ofertas y en rebajas. Cuando vamos a la tienda de outlet quizás encontramos algo ahí más barato. Aquí por ejemplo encontramos también la misma pantalón. Está, no, igual 799. De momento vale todo igual. Aquí venden muchísimo zapatos de montaña, que son tipo así. La gente suele usar Salomon, que son estas. Son buenas, de Salomon son buenos zapatos. En el precio 1.499 coronas. Esta cuesta 199 coronas. Y ahora estamos en una tienda también de lectura. Y como vemos podemos encontrar libros. Por ejemplo, este libro cuesta casi 449 coronas. ¿Y al frente oferta? Sí. 50%, parece que un poco de rebaja hay. Aquí también 50%. Pues es una tienda también bastante, creo que económica para comprar aquí en Noruega. 499 todo esto. El 6. Talones 499. Toda esta sección 499. Mira, tiene un 30%. 899. 899. Yo veo buenos precios, que sea buena la calidad no lo sé, pero y lo que había comentado, merino, mira, merino, pero 25% menos tienen ofertas. Pero este es un merino más barato, no es 100% quizás de merino, pero puedes encontrar también.
De todas formas, este vale 1.299. Yo te voy a hacer una propuesta contigo. ¿Qué? Tú eliges una ropa para ti, yo elijo una ropa para mí. Lo básico y necesario, una chaqueta, pantalón y parte de arriba. Y lo medimos y vemos cuánto costaría. ¿Cuánto es el total, no? ¿Cuánto es el total para vestirse? Vale, está bien. Estamos en probador. Yo escogí ropa. Hemos escogido más o menos para este Yo no sé tiempo. si he elegido invierno, pero pienso que va a estar calentito con esa ropa. Enrique ya escogió la ropa. Pero aquí está, ahora vamos a probar y de una vez lo vamos a ver, listo ahí. No, yo elegí una chaqueta igual, un vaquero, un pantalón y un suéter calentito debajo. Gorra y los guantes por si hace mucho frío. Muy importante llevar siempre unos guantes, nunca está de más llevarse los guantes. Sí, esta chaqueta cuesta 8.99 coronas y este jersey que tengo abajo 3.99 y el pantalón 2.99. Gorra 2.99 también. Ah, los guantes, me faltó mostrarles los guantes que en teoría saldrían a 3.99. Entonces en total Saldría todo esto que van a ver en pantalla, esta ropa que tengo puesta. Abajo tengo un jersey, encima tengo otro jersey más cortito, la chaqueta, ¿vale? Los guantes para no tener frío y el gorro. En este caso también me llevaría este gorro porque con esto es para lluvia y esto es para no tener frío los rejas. Entonces en este caso me vestiría para otoño, yo me vestiría de esta forma. Esta 1.299 coronas. El gorro cuesta 199 coronas. Gorro calentico cuesta 299 coronas. Mis guantes que yo he elegido cuestan 499 coronas. Creo que ya estoy ganándote ya. Esto jersey cuesta 699 coronas, gris, y azul cuesta 499, pantalón 299 coronas. Esto el total para una mujer, en este caso lo que eligió Anastasia, y eso sí nos faltarían los zapatos. De lluvia y de invierno, que creo que es de piel. Y este cuesta, por ejemplo, 1.999. Claro, son caras. Estas son más cortitas, de piel también, qué chulas. Y estas cuestan 899 coronas. De invierno las botas suelen valer bastante caros porque por dentro lleva terciopelo. Entonces, más o menos andamos por ese precio. Me llevaría estas Timberland y estas costarían 1.500 coronas. Para estas, mira qué chulo, amor. No es broma, para la lluvia y por dentro es calentica. ¿Cuánto cuesta? Es cara. 1.700. 1.700 coronas. Sí. 1.700 coronas. Pues, imagínense el conjunto que teníamos antes. Más los zapatos. Los zapatos. Estos zapatos. Se supone que ahora precios más baratos. Sí, pero hay marcas blancas. Yo he visto alrededor de 800 coronas en adelante. No menos de eso. Nunca he visto algo menos que eso. Más o menos es esto lo que gastaría. Centrado en dos tiendas que no son muy caras. Son tiendas como muy corriente. Y eso es más o menos los precios. Vámonos a otra tienda con precios aún más baratos en teoría que lo que están aquí y así vamos comparando. Bueno, a que no habéis sabido que existen zapatos con los ganchitos, mira, de invierno, como las ruedas neumáticos de invierno. Pues eso es lo mismo, tienen unos pinchos que no te resbales y puedes andar por la nieve, por el hielo, sin que te resbales. Y mira, está calentito por dentro. Esta 595 coronas. De hombre igual 695 coronas. En Skut, porque en noruego Skut es zapatos. Skut. Entonces hiking de senderismo aquí, Fel que es de montaña y están todo por las secciones. Variedad de zapatos. Variedad. Y igual de ropa, chaquetas y todo lo que necesitas. Eso es lo que yo estaba hablando también, merino, pero de marca blanca. Por 650 coronas podemos llevar de merino también, un conjunto. 650 coronas, me parece muy bien. Si es 100% merino. No, 50 merino y 50 poliéster. Por eso es un poquito más barato cuesta. Esto es necesario cuando se vienen los meses más próximos, que viene el frío. Entonces tienes que ponerte una capa de esta debajo y encima
una ropa para que no sufras de Correcto, frío. mira, como que un pantalón corto, ¿no? Para poner debajo, 295 coronas. El hombre también. Jersey, dibujos muy de Noruega también. 1499. Pero está bonito, también diferente. Se nota que Este está en oferta, madre mía, antes valía 799 y vale 395. No vamos a olvidar que esa tienda es de outlet, entonces aquí siempre va a haber ofertas. Una chaqueta muy gruesa, muy gordita, que para invierno está muy 6.95. bien. Madre mía, parece chollo. Sí, aparte es como que un poco Nórdica, ropa, sí, ¿no? y un Tienda poco nórdica. como es sport, la ropa se nota que es sport. Los noruegos usan mucho este tipo de pantalones con este tipo de cortes. Son muy buenos según lo que hemos leído para los vientos, cuando llueve, frío, entonces... Encontramos, por ejemplo, que antes valía 1199 y ahora podemos comprar por 495 coronas. Incluso vas a ver aquí que tienen la banderita, mira. Sí, Noruega. Y el material se nota que cuando llueve no te vas a mojar. Sí, es grueso, este material es grueso. Este pantalón, si quisiéramos ir a un sitio muy frío, yo compraría de esto. Me fío de llevar algo así porque sé que te va a proteger, ¿sabes? Mira, y encontramos una sección donde pone sal, porque aquí está todo más oferta aún. Y para los niños excepto también. Y mira, por ejemplo, una chaquetita pequeñita. Esto no incluso. Incluso, mira, 195 coronas, qué barato. 695 este. Ya con oferta, Sí. 695. Y valía 1800. Mira qué chaquetón. Sí, gordo, ¿no? Gordon Blue, como dicen. Este chaqueta, wow. También 395. Yo ya lo sé dónde tengo que venir, cuando tendré que regalar. Esto es de mujer. También pantalones de ese tipo, calentito, 495. Aunque esté en outlet, lo que noto es que es ropa de calidad. Y vienen las chaquetas de mujer por 350 coronas. Comprarte una para la lluvia. Eso sí, para la lluvia. Pantalón de 595. La lluvia también, 195. Creo que esta tienda es más práctica que la primera que entramos. Sí. Tiene todo en un solo lugar. Sí, correcto, y de todos los precios. Chulas, chaqueta. Es buena, gordita también. 700 coronas, madre mía, qué barato. Pues Una bien, buena chaqueta, Y esta también me gusta para la lluvia. Qué chulo. Mira qué Pero bonito. esto creo que vale a 1000, estas 1000 coronas, parece. A ver. 3.995, eso vale casi 400 euros con oferta ya. Madre mía, por eso es buena, Es que tengo un buen ojo. Mira, esta está una chula chaqueta. Uy, esta negra, qué bonita. Ah, Estaba 595, esta me gusta, esta me gusta. merino creo, que son calenticas. Mira, está en outlet 300 solo cuesta. Lo que hicimos anterior en la tienda de vestirnos teníamos que haberlo hecho aquí, porque tienes todo, ropa para lluvia, ropa para invierno, chaquetas, zapatos, pantalones. La verdad que el ejercicio que hemos hecho es más o menos para la gente Un poco más formal allí, Formal, ¿no? pero- Había una chaqueta más formalita, más todo. Sí, día a día, diario. Pero la gente que le gusta hacer deporte, quiere hacer montaña o solo tan simple quiere llevar una ropa cómoda, la verdad que una tienda que es esta outlet lo aconsejamos porque puedes encontrar de todo tipo y por poco dinero, bueno, por poco, entre comillas, por poco dinero puedes Ojo, vestirte. poco dinero según lo que vamos viendo los precios aquí en general en Noruega. Pero quizás en otros países los precios serán súper caros y se salen de presupuesto. Pero es cierto que aquí todo lo que encuentras es calentito, por dentro, por fuera, y cuesta, por ejemplo, 550, que antes valía 1999, casi la mitad de precio lo puedes encontrar aquí en estas tiendas. Entonces, estas tiendas outlet como estas son muy buenas. Quien quiere ahorrar dinero y tener una ropa calentica también. Hombre, pero ya sí que vives en Noruega, tú siempre necesitas elegir ese tipo de ropa que te dure, que claro, la uses del día a día. Si es algo ya específico, hay que ir incluso a una tienda a ver cuánto cuesta algo mucho más. En H&M vemos la sudadera.
y no me acuerdo cuánto costaba, creo que también 399. Y aquí encontramos la misma sudadera por 400, pero claro, calenticas también. Muy práctico esta tienda porque tienes también la ropa. Se utiliza cuando viene el frío, que es la ropa de merino, y tienes los conjuntos, tienes todo. Aquí hay para los niños, no vamos a olvidar que para los niños también hay muchísimas cosas. ¿Cuánto cuestan los guantes para los niños? Estos 125, por ejemplo, esta. 695. Para la lluvia, porque como llueve mucho, encontramos tipo así. 999 coronas. Quiero mostrar que venden también estas cosas. Son sacos para dormir. En outlet también. Sacos para dormir, mira. Un saco para dormir te puede costar 1250 coronas, por ejemplo. O mira, 495 coronas. Yo, por cierto, tengo un saco de dormir. Esto es tienda de campana. Tienda de campana cuesta 1975 coronas. 2475. Mira, está muy bien. Que siempre queremos comprar para pescar, pero nunca compramos. Y aquí en outlet encontramos un montón de variedad. Mira esta, 295, está bien. 39 coronas. Podemos también en esta tienda encontrar proteínas. Ahora que si son buenas o no, eso ya. Ya yo le digo, me voy a quedar aquí en esta tienda. Tiene 68 gramos de proteína y cuesta 650 coronas. 100 coronas solo de chocolate. ¿Esto cuesta qué? ¿300? Sí. Esto cuesta 300. Sí. Esto tiene ¿cuántos kilos? 3 kilos lleva este pote. Es un pote de pintura. Ya sabes, cuando llegue a casa, decimos, ¿trajiste pintura? No, no, no. No, era proteína. Proteína. Son una tienda ahora que, según lo que vemos, los precios son un poquito elevados. Sí, también es una tienda de deporte. Esta, pantaloncito. Qué chulo, estos son calenticos. Para mujer. Teoría. Y cuesta, por ejemplo, cuesta 1399. 1999. 1999 solo una chaqueta. Cuesta 8500. Wow, 8500 coronas. Entonces aquí es donde tendría que comprarte los regalos a ti, ¿no? Bueno, aquí tenemos el muñeco de esquiar, que también podemos encontrar aquí mucho en Noruega. Y por ejemplo, las tablas de esquí costarían 5699. Pero wow, qué botas más chulas encontré. Mira esto, calenticas contra lluvia y aparte de colores, me parece muy chulas. Pero el precio también está muy chulo, 1445. He visto que esta marca en sí la utilizan muchos, sobre todo cuando van a montaña. Dicen que es un producto bueno y caro. Entonces vamos a comprobar. Wow, mira esto, Nastia. 6500 coronas. 1999 coronas. Mira, 2000 coronas esto. No, chaleco, 2099 coronas. Este chaleco está bonito, me gusta el color. Pero es esta marca, dicen que es una marca buena, pero es costosísima. La calidad pagas. Y hay Madre otra mía. marca que también, mira, de mujer, qué bonita la amarilla. Hay otra marca que también me llama mucha atención, la marca también noruega, tiene el logo noruego que se llama Amundsen. Ah, mira, tiene este formato, folleto. Este se ve como más local, ¿no? Sí, esta ropa. Más local, más noruega, o sea, creo que son como que para los noruegos. Cuesta, por ejemplo, esto 2199. Pero no te parece muy caro. Sí, muy bonita, mira, muy carísima. ¿Te parece caro, no? 2999 esto.
3.000 coronas, es decir, nosotros hemos ido a una tienda que por lo menos yo con 2.500 coronas me podía salir vestido, con chaqueta, jersey y pantalón. Mira, este cinturón muy noruego, 349. Y aquí solo una camiseta vale casi 2.500 coronas. Sí, pero esto es, ya estamos entrando en una tienda en teoría de marca donde te pagas más Mira, caro. Este bolsito, 850. Y este jersey, mira, también muy noruego. A ver, ¿puedes abrir? Muy noruego, mira la banderita. Y esta cuesta 3.000 coronas. 3.000 coronas. Mira el chaleco, qué bonito, wow. Mira, qué bonito. Pero eso sí, se nota que la ropa es calentita, de calidad. Sí, Se nota un montón. mira. Pure, pone pure, 100% natural. A ver cuánto cuesta este chaleco. Te cuesta 5.799 coronas. Wow. Pero esta es la que me gusta mucho. Jerseys típicos. Noruega le gusta mucho esos dibujos. Entonces, típico jersey. 1.899. Bonita la chaqueta, mira. Pues sí, eso es lo que también puedes encontrar en Noruega. Precios muy altos de unas tiendas bastante caras. 500 el gorro. ¿Eh? Este gorro 500 coronas. Esta gorra 500 coronas. Pero es piel, ¿eh? Mira, esto es de piel. Así se viste en Noruega. 5.499 una chaqueta de lluvia, ¿sí? Wow. Así es. ¿Por qué es tan costoso? Porque la calidad, has visto que es otro tipo de calidad. Pero tú lo notas esta calidad. Lo has palpado ahora que puedes tú decir, vas a esa tienda y pagas una chaqueta 5.000 coronas. ¿Tú sabes que son 5.000 coronas? Sí, es demasiado caro, pero sinceramente yo lo noto esa calidad. Yo lo noto, el tacto. Pero para gustos hay gustos, ¿no? Es como que tú vas a una tienda de Gucci o Dior y luego vas a Zara. Vas a tener diferencia un poco, ¿no? Quizás. Dior va a costar su precio y Zara va a costar su precio. Un poco lo vamos a desvalorar Zara, porque Zara, a pesar que precios son bajos, a veces encuentras cosas interesantes. Es lo mismo, puedes encontrar aquí en tienda cara cosas muy de calidad, muy buenas, pero también en tiendas baratas también puedes encontrarte algo. Ahora estamos en un sitio muy curioso. Nunca he visitado una tienda de segunda mano y ahora justo estamos al frente de contenedores. Cierto, los videos de reciclar dejamos acá el enlace. Los que vieron el capítulo de reciclaje van a ver que acá es donde se deposita la ropa. Entonces, correcto, la ropa, la gente deposita la ropa y esta ropa lo venden en famosas cadenas de Fretex. Y esas cadenas están por toda Noruega y justo hoy, justo aquí en Trondheim, estamos en esta cadena. Así que vamos a entrar dentro y ver, investigar los precios de ahí. Pero ya hemos visto por fuera que parece, es curioso, pero parece hasta tienda de lujo. Sí, lo tienen como que la fachada muy bonita. Si ves, es como que no sé, parece como lujosa. Me extraña mucho que yo no lo he visto así nunca. La chaqueta, mira, Pero 249 coronas todo esto. Un tour, claro. no entiendo, ¿esta ropa es la que nosotros reciclamos y te la venden aquí Sí. o hacen una ropa nueva? No, esa es ropa de segunda mano que nosotros reciclamos. En teoría yo pienso que lo lavan, lo limpian, lo preparan bien y Lo revenden. Es decir, si yo deposité en estos contenedores ropa que uso, la vamos a tener entonces aquí en venta. sí, con tu sudor, Con mi sudor, con todo. con tu historia detrás y con todo. Sí, pero- y es curioso que entra gente. O sea, Sí. que hay gente que entra. Entonces, parece que aquí es muy típico de comprar de segunda mano. 199 coronas. Pero parece como nuevo, ¿verdad?
Enrique, qué chulo, mira, esto es de segundo mano, qué fuerte. 79 coronas, mi talla. Mira, hasta mancha tiene ahí De algo. de algo, no sé si es caca o algo que han pisado. Pero estas botas valen solo 79 coronas. ¿Esto? 640. Y esta cuesta 149. Aunque yo pienso que en H&M tuve una oferta, puedes comprarte por este precio, en España por lo menos. No, pero aquí no, porque aquí los precios son tan elevados. Mira, una chaqueta, no es de piel, pero cuesta 249. Chaqueta de invierno cuesta 499 coronas. Mira, pantalones puedes comprar por 199 coronas. Hombre, nota que están lavadas, Toca. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Se nota que han lavado. Y planchado, ¿vale? Sí, mira la camisa, han lavado. Polo. Sí, Lauren, las Lauren. 399, mira, Pero la marca. es bueno saber que a pesar de que tengas un bajo presupuesto, tú al menos puedes comprar ropa. O sea, con que esté limpio para mí es suficiente. También sabemos que si vamos a reciclar ropa aquí en Noruega, sabemos dónde podemos encontrar. Ahora, ¿en qué tienda? Eso sí va a ser quizás más complicado. Está 2.49. Está bonita. Encontramos cualquier tipo de zapatos. ¿Esto cuánto cuesta? Mira, está un poquito sucio, pero cuestan 245 estas Nike. Madre mía, cualquier tipo de zapato. Esta bolsa para ordenador. Qué fuerte. ¿Cuánto cuesta esto? 79 coronas. Si puedes llevarte una bolsa de ordenador. Corones. No sé qué piensan ustedes, pero pensamos que es una buena iniciativa, no usar todo lo reciclado y luego ponerlo quizás en venta para que otras personas lo usen. Pero ¿dónde va a parar ese dinero? Creo que ese dinero quizás se invierten en donación de cubos, para ponerlo quizás para... no lo sé. Pero es decir, yo no puedo tener este tipo de tienda. No, yo creo que no, porque eso es una franquicia de Fretex, de segundo mano. Entonces es una franquicia que pienso que trabaja con gobierno quizás. Pero eso no es una información exacta. Mira, bolsos para deporte, esos son deporte ya. Incluso hasta son cosas íntimas, que eso se pone debajo de la ropa. Y cuesta 119, pero está limpia. Quizás 199, quizás nadie usó y para reciclar han tirado. Mira cuántos zapatos, un montón. Cuando yo te voy a comprar un regalo, tengo que venir a comprártelo aquí. Bueno, no sé qué decir, Mira qué zapato. Depende de lo que me vas a encontrar. Si me vas a encontrar algo chulo, sí. A ver cuánto cuesta esto. 2.99. Me gusta que puedes encontrar jeans de todo tipo. $349, qué bonito. Está bonito, Muy bonito. ¿Qué talla es, ¿Verdad que no? 40. No. ¿No? Me gusta, esto yo me... La verdad que la talla no la veo, pero puede ser que sea 40, que dice. Pero me parece huele a jabón lavado. Sí, huele a jabón. Huele a jabón lavado. Sí. Vamos a probarlo. Pero me gusta el ambiente de la tienda, que es como que muy lujosa también. Estas me gustan, ¿Te quedan? Sí, porque yo no tengo 40, pero me parecen como nuevas, ¿sabes? Por 300, ¿cuánto es? 349 puedo llevarme zapatos. La ropa deportiva no queda mucho. ¿Qué acabo de ver? No me lo creo en mis ojos, que eso es real o no. Mira, creo que es un vestido blanco. Sí, es un vestido blanco. ¿Qué, de boda? Parece. No me lo puedo creer yo. Que alguien vendió, no dejó, tiró su vestido blanco. A ver. Se cansó del vestido de bodas y dijo, mira. Mira, 36, incluso talla mía, pero 299 coronas. Hombre, por 29 euros. Bueno, más o menos por 29.
llevas un vestido así. ¿Qué es esto? Uniforme de fábrica. No sé. 199. Puedes llevarte una bata. Mira, pijama. Qué fuerte, por 79 coronas. Pues más o menos todo esto puedes encontrar en esta tienda de segunda mano. Y a pesar que es curioso, sí, puedes comprarte y vestirte por un precio económico. Y la verdad que no mal, porque la ropa que hemos visto, de todo, y no está mal. Para todo hay gusto, pero pienso que si eres una persona normal, sencilla y no te importa mucho, puedes venir aquí y comprar. Porque entra demasiada gente. No para de entrar gente. Puedes como que comprar y reutilizar otra vez. Y eso está muy bien. He parado aquí en los bolígrafos porque quería deciros que me parece exageradamente muy caro en Noruega. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, pero... Sí, que me parece exageradamente demasiado caro lo que cuesta bolígrafos en Noruega. Un bolígrafo básico cuesta casi 339 coronas. Y podemos encontrar por 49 coronas, o sea, me parece exageradamente caro. Y una libreta normal para estudiar cuesta 199 coronas. O sea, eso me explota la cabeza. Solo quería deciros eso. Así ha sido el día de hoy. Sí, se nos fue volando el día de hoy buscando las tiendas y esperamos que les haya gustado este episodio. A ver, comenten en la cajita de comentarios a ver qué les parece. Sí, ¿qué os parece? ¿Qué os parece caro o barato vestirse aquí? Comentaros qué os gusta poner, qué ropa compráis, qué gastáis al mes. Y eso es nuestro video de hoy. Espero que os gustó y hasta la próxima. Nos vemos en una semana con un video nuevo, así que chao. Paca.